Muchísimas gracias a la escuela, a Ítaca, por haberme permitido presentar esta obra de la trilogía que ahora explicaré y espero que os sea muy útil. Voy a hablaros sobre la astrología egipcia y, en realidad, sobre los orígenes de la astrología en el Antiguo Egipto. Esto que voy a presentar, esta obra, forma parte de una trilogía que se denomina Harmonices Mundi Restitutio y se trata del segundo volumen, cuyo título es Astrología en Egipto, sus orígenes. Este libro os lo podéis bajar de forma gratuita de internet, entrando en el blog Viaje a Oriente con el Dr. Francisco Tomás Verdú. Luego entráis, ponéis nuevo libro del Dr. Francisco Verdú y ahí aparece Harmonices Mundi Restitutio, volumen 2, Astrología en Egipto, sus orígenes. Y así cualquiera lo puede tener en PDF. También tenéis ahí los datos de la página, o sea, por si alguien quiere tener la paciencia de ponerlo, pero es más fácil de la otra forma. Bien, voy a hablaros un poco de dónde sale mi interés sobre Egipto y por qué le he dedicado quizás unos 8 o 10 años a esta obra, ¿no? Cuando realicé la tesis doctoral sobre Miguel Servet, sobre la historia del descubrimiento de la sangre en la obra de Miguel Servet, nunca pensé que me iba a ser tan útil el haber estudiado lengua jeroglífica egipcia en la Facultad de Teología de aquí de Valencia. De forma que, gracias a haber tenido unos conocimientos de lengua jeroglífica egipcia, pude comprender por qué Bainton, que es uno de los máximos especialistas en Miguel Servet, decía que en la obra de Miguel Servet estaba por estudiar la influencia del Corpus Hermeticum. El Corpus Hermeticum recoge tradiciones muy antiguas del Antiguo Egipto y condicionó de forma determinante todo el pensamiento del Renacimiento y, por lo tanto, también de Miguel Servet. Y claro, cuando yo me matriculé en la Facultad de Teología lo hice por hobby, o sea, simplemente por gusto. A mí me gustaba el tema de Egipto, pero nunca pensé que me iba a ser tan útil para comprender un poco la estructura mental de los egipcios en la antigüedad y ver cómo eso había influido en el Corpus Hermeticum y, a partir del Corpus Hermeticum, en el Renacimiento, no solo sobre Miguel Servet, sino sobre Giordano Bruno, sobre muchísimos, el propio Copérnico, Kepler, etc., ¿no? De manera que es un poco esa la historia de mi interés por el Antiguo Egipto y lo útil que me ha sido tanto para la tesis doctoral como para la realización de este libro. Para comprender la astrología y la astrología egipcia, no solo hay que hacerlo desde una perspectiva analítica, racional, sino que también conviene hacerlo desde una perspectiva simbólica, y eso no se puede estudiar. Es como los idiomas. Hay quien tiene capacidad para un idioma y quien, por mucho que estudie, pues no tiene capacidad. O para la música, por ejemplo, por mucho que estudies música, sí puedes tocar, pero si no llevas el alma de la música en tu ser, pues no puedes expresarlo de forma adecuada. Pues esto es lo mismo, hay que tener una cierta capacidad para la comprensión simbólica, porque la lengua jeroglífica egipcia y la cultura egipcia es simbólica. Por eso escribían en lengua jeroglífica. Por eso, a la hora de enfrentarnos a este tema, pues hay que tener un conocimiento muy amplio de muchos temas. Para estudiar la astrología egipcia, pues hay que saber un poquito de medicina, un poco de historia antigua, de astrología, de filosofía, porque está todo unido en una sola cultura, en una sola cosmovisión, que es como la cosmovisión de los antiguos egipcios. Ellos utilizaban muy bien el hemisferio derecho, que es el que se encarga de la visión global, y utilizaban también el izquierdo, por supuesto, porque en Komombo, por ejemplo, luego veremos, hay instrumentos quirúrgicos, hasta los que se estaban utilizando, incluso algunos se utilizan hoy en día en cirugía. O sea, que quiero decir que no les faltaba tampoco el desarrollo del hemisferio izquierdo.
Este señor que veis aquí fue uno de mis primeros maestros de astrología, se llamaba Emilio Campo Zurita, y tuve la suerte de conocerle cuando yo era muy joven, y fue él el que me introdujo, junto con otros amigos mayores que yo, pero este era muy mayor y era un filósofo, era un gran astrólogo, y me enseñó astrología, o sea, me enseñó muchas de las cosas que yo conocía de la astrología, antes de estar introducido en la lengua jeroglífica egipcia y todo esto, en la tesis de Servet, era cuando yo era muy joven. Y aquí estoy con el doctor Eduardo Alfonso, que es un médico naturista que nos ha influido a la mayoría de médicos naturistas en nuestro país y que era muy aficionado a Egipto, era un gran conocedor de Egipto. De hecho, se supone que la primera gramática de lengua jeroglífica egipcia la escribió él. O sea, yo tengo la gramática egipcia del doctor Eduardo Alfonso al castellano, jeroglífico egipcio castellano, se supone que es la primera al castellano, si yo no me equivoco, o por lo menos una de las primeras. De forma que a mí me unía una gran amistad con él, y cuando iba a verle, él vivía enfrente del templo, el templo que hay egipcio en Madrid, Y entonces pues que para mí era muy importante ir a verle allí a su casa de Paseo Rosales, es el templo de Devot, él vivía enfrente del templo de Devot. Y hablábamos pues de temas de Egipto, en fin, y claro, la lengua jeroglífica egipcia, él fue el que hizo la primera gramática. Este es el famoso templo de Devot de Madrid, una de las noches que íbamos a ver el templo, una de las noches mágicas, porque veis cómo se refleja. Le podría dar la foto y no sabríamos si es el derecho o el revés, de lo bien que se proyecta la imagen en el lago que rodea el templo de Devot. Esta imagen es preciosa, pues me recuerda mucho a cuando yo iba a visitar al doctor Eduardo Alfonso. Aquí vemos uno de los primeros símbolos del signo de Acuario que aparece en el templo de Philae, en el antiguo Egipto, en la isla de Philae. Vemos el Ouroboros con el dios Hapi, con las dos jarras vertiendo el agua, que es el símbolo de los dos Nilos, del Nilo azul y del Nilo blanco, de Egipto, del antiguo Egipto. Es uno de los primeros símbolos del signo de Acuario. Hay algunos autores que lo dicen en sus obras y yo me di cuenta enseguida también en el primer viaje que tuve la suerte de realizar a Egipto con la Fundación Clos de Barcelona. Aquí vemos también cómo el dios Anubis le acerca el símbolo de la vida, el Ankh, al faraón, y está claro que ese símbolo de la vida representa el aliento vital, representa el aliento vital. Eso lo vamos a ver en muchísimos bajorrelieves en el antiguo Egipto, pinturas, etc. Y en esta imagen que yo me he tomado la libertad de resaltar un poco las dos figuras que aparecen encima del torno de alfarero, vemos al dios Amón insuflando también el aliento vital en forma de cruz ansada al faraón y a su Ka. El Ka es el doble energético del faraón, y están los dos sobre el torno de alfarero, que no es ni más ni menos que el círculo celeste, o sea, porque los planetas giran, la Tierra gira, y entonces es un torno de alfarero, como luego veremos al final también que aparece en Esna. En Esna también aparece. De forma que esta imagen es impresionante porque vemos el cuerpo físico y el cuerpo energético, el Ka, el doble. Lo vemos en una imagen en el templo de Luxor. Esta foto está hecha en el templo de Luxor. Aquí vemos también, estoy con Horus, que está protegiendo al faraón, en el templo de Horus en Edfu, y es muy significativa esta foto porque el hermetismo surge por un movimiento de personas, seguramente, que eran seguidores de Horus. De hecho, Hermes proviene de la palabra Hermes, que es nacido de Horus. Luego quiere decir que los que estamos interesados en el hermetismo somos, en cierto modo, hijos de Horus, somos seguidores de Horus. También en muchas imágenes en el antiguo Egipto se ve el símbolo de casa, de recinto, con la estrella, porque la estrella es el símbolo de la sabiduría en el antiguo Egipto. ¿Por qué? Porque los sabios sacerdotes egipcios eran los que dieron lugar a la astrología, seguramente. No solo los caldeos, sino
Yo creo que quizás con más importancia incluso los sacerdotes egipcios. Y es algo que no se reconoce hoy en día, pero por todo lo que yo he investigado y en este libro he tratado de demostrar, creo que los orígenes de la astrología occidental están claramente en Egipto. En Caldea no digo que no, porque yo no soy especialista en caldeo, pero en Egipto está claro que sí. Muchos de los conceptos que utilizamos hoy en día en astrología vienen de Egipto, del Antiguo Egipto. Y la estrella, que se denomina Seba, significa sabiduría. ¿De dónde viene la palabra sabio, que tiene las mismas consonantes, la S y la B? Probablemente venga de Egipto la palabra sabio. ¿Por qué? Porque el sabio es el que conoce todo lo relacionado con las estrellas, con los planetas, la astrología antigua, etcétera, que era el conocimiento más importante que ha existido en la antigüedad. Aquí vemos también al dios Horus, como tiene un enfrentamiento con el dios Set en forma de hipopótamo o en forma de cerdo o en forma de jabalí. Es la eterna dualidad entre el bien y el mal. O sea, el dios Horus representa el bien y ese animal, sea la representación que sea, pues representa el mal. Y entonces esa lucha eterna también se ve en muchísimos bajorrelieves del Antiguo Egipto. Eso es lo que os decía antes sobre el templo de Komombo, donde aparecen ya los instrumentales egipcios, tal y conforme se utilizan hasta prácticamente algunos hoy en día. Hoy en día ya hay láseres y todo, pero hasta hace 4 días eran los mismos instrumentos que aparecen en el templo de Komombo, de hace cientos o algún mil de años, hace mucho tiempo. Aquí vemos detrás de mí un pequeño recinto en la isla de Philae, que es el templo dedicado al dios Imhotep, el dios de la medicina, de Imhotep o Imhotep. Pues bien, en ese templo es donde los pacientes acudían a ser tratados de sus enfermedades. Muchas veces tenían que pasar la noche para que tuvieran sueños y los propios sueños fueran los que resolvían el problema de salud que tuvieran. De manera que es un lugar sagrado, un lugar muy importante, y yo cuando estuve ahí, al poco tiempo tuve 2 sueños. Uno donde aparecieron unos ovnis, que lo dibujé en una acuarela, que luego lo veréis, y otro que soñé con Terence Moix, que yo no he leído ningún libro de él. O sea, no es que yo sea un forofo de Terence Moix ni nada de eso, pero se me apareció en el sueño como envejecido, como enfermo, ¿no? Y entonces yo acudo y le digo, no te preocupes porque acabo de llegar del templo de Imhotep y ahora verás tú cómo te vas a poner bien. Y entonces empezó a regenerarse y se puso bien, Terence Moix. Ese es el otro sueño que tuve, que no lo he contado en ningún sitio, pero ahora en la presentación del libro, no sé si lo cuento en el libro, pero fueron los 2 sueños que yo tuve. Aquí vemos al dios Imhotep, se ve un poco así borroso, pero está ahí en el friso arriba de ese templo. Y esta es la acuarela que hice, me llevé unas acuarelas por si tenía algún sueño o algo, y ahí vemos los ovnis. Además fue muy curioso, porque aparecieron ovnis, estábamos ahí en Egipto, en un hotel cerca de la pirámide de Keops, y entonces yo quería sacar el vídeo en el sueño y no podía. Eso que te pasa de que entras ahí como diciendo, tengo que sacarlo en el vídeo, tengo que sacarlo, y no me dio tiempo a sacarlo. Aparecieron 2 ovnis y fue curioso, porque a mí de joven me interesó el tema de los ovnis, pero no tanto como para estar yo obsesionado ahí con el tema de los ovnis. Sin embargo, tuve el sueño y no sé qué querría decir, pero ahí lo plasmé en esta pequeña acuarela. Bien, otra cosa muy importante que también tuve la suerte de ver en Egipto fue la flor de la vida en la tumba de Osiris en Abidos. Aparece la flor de la vida, es muy difícil acceder porque es un recinto que está lleno de agua y entonces la foto se tiene que hacer a distancia con una buena cámara. Entonces salieron bien los 2 o 3 círculos que hay de la flor de la vida, los 2 círculos de la flor de la vida. Esto luego hablaré un poco sobre la importancia del número 12. Aquí vemos 12 esferas. Alrededor de una esfera central caben solo 12 esferas, no caben ni 11 ni 13. Eso es una discusión que tuvieron durante mucho tiempo un tal Gregory y el propio Newton. Estaban enfrentados los dos, porque Newton decía que era 12, él decía que eran 12 y Gregory decía que eran 13, porque quedaba un pequeño espacio y el otro decía que podía caber otra. Pues no, pues resulta que se ha demostrado matemáticamente que el que tenía razón era Newton. Es decir, que alrededor de una esfera central solo caben 12 esferas. Es decir, que la divinidad se proyecta en el número 12.
Por eso 12 apóstoles, Cristo y los 12 apóstoles, las 12 tribus de Jerusalén, etc. Y los vértices de esas 12 esferas forman, o sea, los centros de esas 12 esferas forman los 12 vértices de un icosaedro. De un icosaedro, eso es muy importante. En otro libro, en el primer volumen de esta trilogía, que todavía no está en internet, pero está publicado, ahí hago una relación entre el número 12, las 12 partículas subatómicas, los grupos de 12 en 12 del sistema periódico de los elementos, o sea, el número 12 está en toda la naturaleza. Las 12 notas musicales, porque son 12, no son 7, en la escala del círculo de quintas son 12 notas. En el iris, el cuerpo humano aparece representado en 12 sectores, los órganos, esa es una de mis especialidades, de las más importantes, la relación del iris con el zodiaco. Y sin más, pues os voy a comentar un poquito la relación de los 12 arquetipos fundamentales astrológicos, por qué digo yo que el origen seguramente viene del Antiguo Egipto. Aquí veis, por ejemplo, cómo se representa, vemos aquí cómo se representa el concepto del Ba, que es otro de los 9 cuerpos que tiene el ser humano, el Ba, y veis que se representa con forma de carnero. Curiosamente, en astrología, el carnero representa a Aries, que es la casa 1. En la casa 1, o el ascendente, se representa en astrología por el carnero. Aries es el carnero, ¿no? De forma que, bajo mi punto de vista, los antiguos egipcios seguramente ya relacionaron el Ba con el carnero y con la cabeza, porque aquí vemos el alma, el Ba, en forma de un ave con una cabeza. Y en astrología la cabeza es Aries, es el principio, el principio. Luego la palabra alma se representa con un carnero y con un ave con la cabeza. ¿Por qué? Porque el pensamiento, digamos, el alma pensante de ese individuo que fallece puede volar, por eso es un ave. Y entonces sale del cuerpo junto con el Ka y entonces puede también separarse del cuerpo físico. Curiosamente, Aries es el primer signo del zodiaco y la cabeza, relacionada también con el carnero, simboliza en lengua egipcia el primero. El primero, el carnero, por eso el dios Amón es tan importante y es el invisible. El propio Champollion, que no era tonto y sabía mucha astrología antigua, cosa que hoy no se valora y no se resalta, como con tantos otros, no se reconoce que Kepler hacía cartas astrales, no se reconoce lo que se ha encontrado últimamente de Newton, la familia ha aparecido y era un gran conocedor de la alquimia, de la astrología, etc. O sea, no se reconoce, pero bueno. El propio Champollion, fijaros lo que dice con respecto al signo zodiacal de Aries. Dice, la imagen de Amón-Ra ocupaba el piramidón o vértice del obelisco, equivalente a la cabeza si se compara con el cuerpo humano. Y Aries, el carnero, se relaciona con la cabeza como vértice del cuerpo humano. Champollion nos lo está dejando en bandeja, ahí lo dice, bien claro. A continuación, sigue diciendo Champollion, en fin, el sol entrando en la primavera en el signo de Aries podría ser a los ojos de los egipcios la imagen sensible del dios Amón, que según su creencia crea el mundo y da la vida y el movimiento al universo en esta misma estación. O sea que el equinoccio de primavera es la entrada, coincide con la entrada en el signo de Aries, y eso lo sabían perfectamente los antiguos egipcios, como vemos que reconoce el propio Champollion. El toro, por ejemplo, el toro, ¿qué antecedentes tenemos del signo de Tauro en el antiguo Egipto? Pues aquí vemos que el Ka, que es el doble, se representaba con un signo genital masculino y con el toro, ¿no? Y el Ka sería la energía. ¿Por qué? Porque tiene mucha energía el Ka. Un símbolo de la energía es la energía sexual, por supuesto, la libido. Y también la palabra magia en el antiguo Egipto representa Heka y se representaba con 2 brazos así hacia arriba. ¿Por qué? Porque la energía se transmite mediante la imposición de manos, la energía va por las manos. De ahí que en casi todas las culturas antiguas sea tan importante tocar al paciente, acercarlo al paciente para transmitirle esa energía. Eso es de una
trascendencia muy grande, ¿no? Por lo tanto, eso puede ser un antecedente del signo de Tauro. También la diosa Hathor, con forma de vaca, representa también un poco a Tauro. Y el buey Hap, también, por ejemplo, con un toro, también representa el signo de Tauro. Y donde ya no hay duda de que aparece el signo de Tauro en el Antiguo Egipto es en algunos techos astronómico-astrológicos, como por ejemplo el de la tumba de Seti I, donde aparecen los 4 signos fijos de la astrología, que serían el toro, como lo vemos ahí claramente, aquí vemos que aparece el signo de Tauro, vemos el signo de Escorpio, aquí, que sería la diosa Serket, por si hay dudas aparece el águila, el dios Horus, el halcón, que es Escorpio. Luego veremos cómo eso también se ve en los 4 evangelistas. Aparece el león, también aquí, y aparece la imagen con figura humana, que sería Acuario. Acuario es la figura del ser humano, ¿no? Por lo tanto, ahí yo creo que es una de las representaciones más antiguas de los 4 signos fijos de la astrología. Eso tiene una trascendencia tremenda, porque ha pasado desapercibido a muchos, tanto astrólogos como egiptólogos. Y yo creo que eso es de una vital importancia. Aquí vemos quizás la herencia de todo este conocimiento en la cultura judeocristiana, y aquí vemos a los 4 evangelistas relacionados con los 4 animales. Entonces, 3 animales y el ángel, ¿no?, con figura humana. Entonces tenemos a Mateo, que es el dios Hapi, el vertedor, con forma de ángel, humano ángel, con la cabeza. Sería Juan, que sería el águila, sería el dios Horus. Tenemos a Lucas, que sería el toro, y Marcos, que sería el león. O sea que eso se ha heredado incluso hasta la cultura judeocristiana. El signo de Géminis viene seguramente también del Antiguo Egipto, porque viene, por ejemplo, la propia palabra Pet, que significa cielo, lleva en su estructura jeroglífica el cuadrado y el semicírculo. Entonces, el cuadrado es un símbolo de lo masculino y el semicírculo es un símbolo de lo femenino, como luego veremos en la lengua copta. Para representar el pronombre personal este se emplea el cuadrado, y para representar el pronombre personal esta se emplea el semicírculo. Luego el cuadrado es un símbolo de lo masculino y el semicírculo es un símbolo de lo femenino. Entonces el cielo es dúplex, es masculino-femenino, es andrógino. Y no solamente el cielo. Fijaros que, por ejemplo, el propio Champollion dice que hay 2 Hermes. Dice, por ejemplo, el Hermes hieracocéfalo es el primer Hermes y el Hermes ibiocéfalo es el segundo Hermes, pero eran un solo personaje con cabeza de halcón. El primero se denomina Trismegisto, 3 veces grande, el Hermes celeste, el que instruye o instituye los dioses, la inteligencia divina personificada. Este último, como el Hermes psicopompo de los griegos, ejercía su poder sobre las almas humanas descendidas en el Amenti o el infierno egipcio. Es decir, que el propio Champollion nos está diciendo que hay 2 Hermes, es decir, hay 2 Mercurios. Y en astrología hay 2 domicilios de Mercurio. Uno que es el domicilio en Virgo, que es el mes de Tot, curiosamente, que se representa con forma de ibis. El ibis, el Hermes de Tot es el que se representa con forma de ibis, y luego está el Hermes halcón, que es el que corresponde al signo de Géminis. Es el domicilio de Géminis. En Géminis sería el Hermes con forma de halcón. Esos serían los 2 Hermes. También hablo muchísimo en el libro, repetidas veces, del famoso triángulo egipcio, el mal llamado triángulo de Pitágoras, porque de Pitágoras nada. Pitágoras fue a estudiar, lo reconoce él mismo, al Antiguo Egipto, y por lo tanto él aplicó las técnicas egipcias a las matemáticas occidentales con mucho éxito, pero este triángulo es el más importante que hay en el Antiguo Egipto. Es el triángulo formado por el lado 3, 4 y la hipotenusa, que sería 5. Si nos damos cuenta, 3 más 4 más 5 suman 12. Volvemos otra vez a la importancia del número 12. Bajo mi punto de vista, el 3 representa al tercer signo del zodiaco, que es Géminis,
que es el Horus de Géminis, es el hijo de Isis y Osiris, Horus. El 4 representa a la diosa Isis, el cuarto signo del zodiaco es Cáncer, la gran madre universal, y la hipotenusa, que es el 5, es el quinto signo del zodiaco, que sería el Sol, sería Leo, que sería el dios Osiris, que sería el Sol nocturno, el Sol de la noche. Por lo tanto, aquí estaría la tríada Isis, Osiris, Horus, en ese triángulo de tanta importancia egipcio, ¿no? De ahí salió el teorema de Pitágoras y todo eso. Bien, el dios Tot es andrógino porque se representa como una síntesis del Sol y de la Luna. Ese círculo que veis ahí representa a la Luna y al Sol. Entonces es un dios andrógino igual que Mercurio, es el andrógino. En el símbolo de Mercurio aparece el Sol y la Luna. Aquí vemos ya un poco la relación de los signos del zodiaco con los distintos dioses. Aparece el dios Amón Aries, la diosa Hathor Tauro, el dios Horus Géminis, la diosa Isis Cáncer, el dios Osiris Leo, el dios Tot Virgo, etc. Bien, aquí vemos también cómo, aparte, eso la imagen de la izquierda ya lo he explicado antes, vemos cómo los antiguos egipcios pensaban que cuando una persona fallece sale del cuerpo el Ka y puede viajar hacia las estrellas, ¿no? Entonces aquí en la foto que veis a la derecha estoy en lo que se denomina el Serdab. El Serdab es un recinto pequeño, no muy grande, que está en el lado norte de la pirámide de Saqqara. Y yo le llamo el cabo cañaveral del alma. El cabo cañaveral del alma porque es, para los antiguos egipcios, por esos dos agujeros, por uno de ellos salía el Ka y se dirigía al polo norte, más o menos. De manera que es muy importante eso. Es como una cápsula espacial, pero para el alma. Dentro estaba el faraón Zoser y el doble, el Ka, dentro de ese recinto que es el Serdab. Ya os he dicho antes que seguramente la palabra Hermes significa nacido de Horus. Hay muchos ejemplos de personajes en el Antiguo Egipto que se llaman Hermes, o Hermoses le llaman, pero en realidad es Hermes, se escribe Hermes, igual que Hermes, ¿no? Entonces era una palabra un nombre muy usado o algo usado en el Antiguo Egipto. También está el dios con forma de ibis, que es Yehuti, por ejemplo, que representa al dios Tot, que es el dios de la sabiduría, el dios de la escritura. Y este dios encierra en su estructura jeroglífica tanto la serpiente, que luego lo heredaron los griegos con el caduceo, como la trenza, las dos serpientes entrelazadas, que se dio lugar seguramente luego al famoso caduceo de Hermes. ¿Por qué? Porque Mercurio está tanto con el mes de Tot, que es el dios Tot que representa el signo de Virgo, en la época del signo de Virgo, como al dios Horus, que representa a Géminis en la época del signo de Géminis. Y lo que os iba a decir también es que hay otra palabra muy importante para un dios muy antiguo en el Antiguo Egipto, que sería el dios Taj. El dios Taj se escribe con una P, símbolo de lo masculino, con una T, símbolo de lo femenino, y la trenza. ¿Por qué? Porque el dios Taj es andrógino, es uno de los dioses andróginos más primitivos que hay en la humanidad. El dios Serván, por ejemplo, también era andrógino en la antigua Persia. Estaba Hormuz, Ahriman y Serván, que era andrógino, era masculino y femenino. Pues en el Antiguo Egipto estaba el dios Taj, un símbolo de la androginia, de la doble naturaleza de la divinidad. Y aquí lo que os he dicho antes de cómo se representa el pronombre este, pen, y esta, ten, eso demuestra que la P simboliza lo masculino, porque se ha mantenido hasta el copto, y la T representa lo femenino. Eso es algo que también ha pasado muy desapercibido tanto a egiptólogos como a astrólogos y tal, pero que es la realidad. O sea, lo masculino es la P y lo femenino sería el semicírculo. Cáncer. Cáncer representa, en el Antiguo Egipto, está representado por la diosa Epet, con forma de hipopótamo, que se ve que protege mucho a las crías, y es una de las, le llamaba la gran diosa, y es una de las representaciones de Cáncer en el Antiguo Egipto. También se representaba Cáncer con la diosa buitre, que es protectora, con las alas. También con Mut, Mut Neb Pet, significa Mut, la señora del cielo, por ejemplo.
Aquí vemos también al sicomoro, el árbol de la sabiduría, de donde sale el pecho que le va a dar el alimento al faraón. Los pechos son Cáncer también, ¿eh? El pecho sería Cáncer, la glándula mamaria y todo eso. La estrella Sirio se relaciona con la diosa Isis y también tiene relación con el signo de Cáncer, que curiosamente Sirio aparece en el solsticio de verano, cuando va a empezar el signo de Cáncer. Y entonces por eso se relacionó también seguramente Sirio con el comienzo del año, que sería con el solsticio de verano, que es cuando aparece el signo de Cáncer, ¿eh? El signo de Leo es el que sigue a Cáncer, sería en el antiguo Egipto sería el mes de Mesori, que significa nacimiento de Ra. ¿Cuándo nace el sol, Ra, en el signo de Leo? En el mes de Mesori, poco más o menos en la época del signo de Leo. Y de esos rayos del signo de Leo aparecen esas manitas que veis ahí, que representan solamente las que van a la nariz, son las que tienen el símbolo del aliento vital, el Ang. Las que van al cuerpo no, solo las que van a la nariz o a la boca, que es donde se respira y se ingiere el aliento vital. Hati, corazón, se representa con la parte delantera de un león. Por eso seguramente en la astrología antigua se relaciona el corazón con el signo de León. O sea que viene seguramente la relación del signo de Leo con la palabra Hati, que significa corazón, corazón físico, el corazón del cuerpo humano. También representa la palabra Kati, alcalde, el que dirige, el jefe de una ciudad, porque es el que dirige. Aquí vemos otra vez lo que os he comentado antes, de dónde vienen los 4 evangelistas, sus símbolos, etc. Aquí vemos a la diosa Sekhmet, del templo de Sekhmet en Karnak. Hay estatuas de Sekhmet. Es la diosa de la medicina de los antiguos egipcios, la que se relacionaba con la medicina. El signo de Virgo, ya os he dicho que se representa con el mes de Tot, el dios con forma de ibis, el dios de la escritura, el dios de la sabiduría, es el dios Tot, andrógino también. Y también hay una versión femenina del dios Tot, que sería la diosa Sechat, que es lo mismo que el dios Tot, pero en versión femenina, también muy interesante. Y se relacionaba con el final de la tarde, que sería la casa 7, que es el signo de Virgo, también entre Virgo y Libra. Aquí vemos a la diosa Sechat en la imagen de la izquierda, al dios Tot en la imagen de la derecha, que son los dos arquetipos del signo de Virgo, de la relación de Mercurio, uno de sus domicilios, que sería en el signo de Virgo, en el mes de Tot. El signo de Libra. El signo de Libra es de los más importantes, su relación con el antiguo egipcio, ¿no? Porque, por ejemplo, el signo de Libra, que sería la balanza, el equilibrio, pues con ese símbolo se representaba la justicia y a la diosa Maat en el antiguo Egipto. O sea que la diosa Maat, que es la del equilibrio, se representaba con una pluma en la cabeza, porque Libra es un signo de aire, lógicamente. Y entonces por eso se representaba con una pluma también. Pero está clarísimo que la balanza significa Maat en el antiguo Egipto. Es decir, Maat puede significar o balanza o puede significar la diosa Maat. ¿Qué es la diosa Maat? Pues la diosa de Libra, la diosa de la belleza, de la justicia, del equilibrio, de la armonía. Todo eso viene sin duda del antiguo Egipto. Aquí vemos a la diosa Maat con la balanza, el signo de Libra, para pesar en el juicio final el corazón. Y además está junto a Virgo, ¿veis? Con el dios Tot, que sería Virgo, Libra al lado, que sería la diosa Maat. Cuando representamos los 12 signos del zodíaco en el globo terráqueo, vemos cómo en Escorpio aparece Egipto. Es una cultura de Escorpio. ¿Por qué? Su interés y preocupación por la muerte, por el más allá. Escorpio representa eso, el interés por el más allá, por la muerte, la perfección en su arte. Fijaros lo perfeccionista que era Picasso, que era Escorpio. Pues los egipcios igual son muy perfeccionistas, todo lo hacen con una perfección absoluta. Mi padre era fotógrafo, era Escorpio y era un perfeccionista. Hacía una foto, le salía un detalle que seguro que la persona no se iba a dar cuenta, lo cogía, lo rompía y lo tiraba. Y eso es la forma de ser de Escorpio, perfeccionistas, ¿no? Pues eso, en la franja, si Europa está en Libra, al lado de Libra estaría Escorpio, que sería
la franja de los egipcios, de los antiguos egipcios. Aquí vemos a la diosa Serket, que sería Escorpio, ya lo hemos visto. Sagitario, ¿de dónde viene Sagitario? Sagitario viene del país de los 9 arcos. ¿Qué son los 9 arcos? Fijaros, 9 es el 9º signo del zodiaco, Sagitario. Y arcos, el símbolo del arquero, de Sagitario. ¿A qué le llamaban los arqueros el país de los 9 arcos en el Antiguo Egipto? A los extranjeros, el límite de Egipto, los que venían de fuera, que ellos contrataban a los arqueros nubios para la guerra y entonces eran los extranjeros arqueros. Entonces de ahí viene seguramente el signo de Sagitario, arquero, extranjero, y viene de ahí. El país de los 9 arcos, el 9 Sagitario, el 9º signo. Vemos también al faraón en forma de Sagitario, el jerarca, con el carro, que es Sagitario, el vehículo que nos lleva, que nos transporta es Sagitario, con el arco, y el jerarca es un símbolo de Sagitario también, el que dirige, también es Júpiter, Sagitario. Capricornio en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto pues tiene que ver con el dios Cronos y con Saturno, y eso por algún sitio en el libro lo dice el propio Champollion. El propio Champollion lo viene a decir. Se relacionaba en el Antiguo Egipto con el dios Set. Además, ellos conocían perfectamente el ciclo de 28-30 años en el Antiguo Egipto. Por eso el faraón tenía que rehabilitar su posición cada 28-30 años. Tenía que demostrar que podía seguir válido para seguir gobernando. Y eso era un ciclo de Saturno, que es de 28-30 años. También representaban al planeta Saturno en forma de jirafa, y curiosamente hay algunos investigadores que no saben por qué la jirafa se relacionaba con el determinante de la palabra predecir. Predecir, hombre, pues muy fácil, la jirafa es el único animal que tiene el cuello muy largo y puede ver por encima de los demás y puede ver lo que se acerca de lejos antes de que venga. Por eso se relacionaba con el signo predecir, O sea que eso era súper evidente, súper claro. También Capricornio se relacionaba con el macho cabrío que veis ahí en el techo de Senenmut, que corresponde al mes de Capricornio, poco más o menos, y que algunos han pensado que podría ser un carnero, pero hay otros que piensan que puede ser Capricornio. A veces es muy difícil diferenciar en una imagen, yo los he visto, yo he sido propietario de un carnero, o sea, de un macho cabrío, y no lo puedes diferenciar de un carnero, tiene los cuernos igual, todo es muy parecido. Entonces aquí hay autores que piensan que puede ser un carnero o puede ser un macho cabrío. Si fuera el macho cabrío está en el mes de Capricornio, en el techo de la tumba de Senenmut. Aquí sería. Muy bien. Bien, pues pasamos al signo de Acuario, que ya lo he comentado antes. Hemos visto cómo en la isla de Philae aparece el símbolo de Acuario, claramente, con el dios Hapi, con las 2 jarras. Aquí vemos cómo se representa al dios Hapi con el signo de Acuario. El signo de Acuario es ese, o sea que viene de ahí seguramente sin ninguna duda. Incluso el dios Nun, que es el dios del cielo, también se representaba con la imagen del agua, porque para ellos el cielo era el agua. Por eso podían viajar con barcas por el cielo. Aquí vemos el signo de Acuario en forma humana, en el techo de la tumba de Seti I, y el signo de Piscis viene de la relación con el mes de Famenot. Luego veremos de dónde viene también la piedra de Rosetta, de la relación de la astrología con el año. Y la diosa Hadmegit es la que dicen, la que se denomina la que está al frente de los pescados y se representa con un pez sobre la cabeza. Luego también hay referencias al signo de Piscis en el Antiguo Egipto. Y estos 2 peces aparecen por muchos signos, por muchas pinturas, ¿no?, del Antiguo Egipto. Y se relaciona claramente con el signo de Piscis, son los 2 pececitos del signo de Piscis.
Luego hay otra cosa que me ocurrió a mí de jovencito y tenía un sueño repetitivo de que yo iba volando como este personaje que veis aquí, que está sacado de una clepsidra. Esto está sacado de una clepsidra. Pues bien, es un dibujo que he copiado de una clepsidra y veis que va uno volando por un tubo, como por ese tubo, y ese para mí fue un sueño repetitivo cuando yo era jovencito. Y ese sueño, yo no sabía qué significaba, hasta que me encontré un día esta imagen de una clepsidra y me di cuenta, digo, pero si así iba yo en el sueño repetitivo, claro. ¿Qué representa eso? Pues eso representa, fijaros, donde aparece la imagen de este señor que está como aterrizando, está como volando para incorporarse a algo. La clepsidra, sabéis, que servía para medir el tiempo. Entonces, se me ocurrió que podría ser el momento en que el alma se incorpora al cuerpo. El momento en que el alma justo se incorpora en el cuerpo es cuando te ves así como volando, como entrando en el útero, ¿no? Como entrando en ese túnel. Pues bien, tuve esa idea, estuve estudiando las clepsidras y las clepsidras miden las 6 horas nocturnas de la noche, de 2 en 2, ¿eh? La primera y la segunda, las 12 horas nocturnas, y van de 2 en 2. Y justo donde aparece esa imagen es a la hora que yo nací más o menos, a las 6:30, 7 de la mañana más o menos, 7:30. Esa es la hora en que en ese momento se incorporaría el alma con el nacimiento de Ra del Sol, más o menos al amanecer. Por eso el amanecer en astrología es tan importante para determinar el ascendente. El signo que hay en el ascendente cuando uno nace, o sea, en el horizonte cuando uno nace, es el ascendente. Curiosamente, mi maestra de astrología, de yoga y de lengua jeroglífica egipcia, Solveig Nostrom, que falleció no hace mucho, pues ella tuvo también una experiencia en una regresión muy parecida a lo que os he contado del sueño que tuve yo repetitivo. Ella dice, cuando en la regresión llegué al instante antes de entrar en el útero de mi madre, vi que estaba en el cosmos, todo muy oscuro, pero lleno de figuras geométricas brillantes, y yo iba, ¡brum!, y así con mucha rapidez. Veía alrededor de mí en la oscuridad tantas figuritas brillantes, ¿verdad? No sé si era el zodiaco o lo que era, pero ¡brum!, tan rápido, y me encontraba rígida, pero no podía moverme, sino ¡brum!, como una flecha. Y esto fue en el momento antes de nacer, en la regresión, un momento bastante largo antes de nacer. Eso es lo que ella describe y yo lo he puesto en el libro porque coincide exactamente con el sueño repetitivo que yo tuve en mi infancia casi, más que juventud, infancia. El año se relaciona con la puerta de los dioses y la puerta de los hombres. El solsticio de invierno sería la puerta de los dioses, cuando nace. En teoría lo pusieron ahí los cristianos, ¿no?, los católicos, y la puerta de los hombres coincide con el solsticio de verano. Todo esto tiene un simbolismo que estudio en el libro, muy interesante. Aquí aparecen otra vez los 12 signos del zodiaco con los dioses antiguos. Hay otros zodiacos donde hay otras relaciones muy interesantes también. El dios Mercurio se llama Sebek, tiene relación con la palabra sabio, por eso Mercurio es el planeta de los sabios, de la sabiduría. En el Antiguo Egipto se relaciona también con la palabra Seba, que es puerta, porque la puerta está en el cielo para cuando se desprende el Ka poder viajar hacia el espacio exterior. Aquí vemos cómo aparece aquí la palabra Seba, ¿veis? En Karnak, con la estrella, Seba, significa conocimiento, la casa de la sabiduría. Ahí está en un fragmento en Karnak. Y el horizonte para los antiguos egipcios era muy importante, porque era el momento en que el alma se introduce, ¿no? Cuando tú naces, lo que hay en el horizonte es muy importante. En astrología también sería el concepto de ascendente. También hay un capítulo en el libro sobre las últimas investigaciones sobre el libro de Thoth. Y es muy interesante lo que encontré porque aparece un personaje que sería el diálogo entre el Mer-Reg, que es uno que ama el conocimiento, viene de Mer, que significa el amante de, Reg, que es la sabiduría, de alguna forma. Y entonces se me ocurrió pensar si había alguna relación con la idea de filósofo en el Antiguo Egipto, porque veis que filosofía viene de filos, que es amante de, y Sofía, que es sabiduría, el amante de la sabiduría. Bueno, pues ya había un concepto seguramente en el Antiguo Egipto, antes que la palabra griega, que era el amante del conocimiento, que era el Mer-Reg.
el Mer Reg. Esto es curiosísimo, esto se ha sacado de unas traducciones de unos manuscritos que le llaman el libro de Todd, con una excelente traducción al inglés, y que yo tuve pues la paciencia de trasladarlo al castellano más o menos, y he sacado cosas interesantísimas. Pues hay un capítulo dedicado a eso, y eso está en el origen del Corpus Hermeticum, de lo que luego influyó tanto en el Renacimiento. Aparece la Casa de la Vida también, como el lugar donde están los sabios, ¿no?, donde se impartía el conocimiento en el Antiguo Egipto. Luego también le dedico un capítulo bastante interesante a la influencia de la astrología egipcia en la cultura judeocristiana. Los 12 meses de los judíos empiezan en el mes de Nisan, empiezan Aries, empieza con el equinoccio de primavera. Es un calendario zodiacal. El año es zodiacal, eso viene del Antiguo Egipto también. También le dedico un capítulo a la Pistisofía, los 12 apóstoles y la astrología. La Pistisofía, que corresponde a una obra de Basilio Valentín, es interesantísimo. Ahí se ve la sabiduría que tenían los primeros cristianos, incluso se le atribuyen a palabras, a ideas del propio Cristo, ¿no?, del propio Jesús, y ahí hay pues una tradición tremenda relacionada con la astrología antigua. Aquí vemos incluso lo que se llama la cabeza del dragón y la cola del dragón, que es el Ouroboros, digamos, en relación con los conceptos del gnosticismo antiguo. La cabeza del dragón representaría, o Ketu en astrología, Rahu, mejor dicho, en astrología, y Ketu sería la cola. La cabeza representa la entrada al mundo manifestado, por ejemplo, y la entrada al mundo manifestado sería la cola y la salida a la boca, en la salida del mundo manifestado. Es decir, la comunicación entre el mundo material y el mundo espiritual está representado por el dragón, por la cabeza del dragón y la cola del dragón. Todo eso hablo también en ese capítulo. También hablo de la astrología en la época de Petosiris. Hay dos Petosiris, uno más antiguo y otro que se supone que es más moderno, aunque podría tratarse quizás del mismo personaje, pero el libro de Todd y el Corpus Hermeticum seguramente están muy relacionados con los Petosiris estos, tanto el antiguo como el nuevo. Yo tuve la suerte de entrar en la tumba de Petosiris, que no va casi nadie, porque es un lugar muy inaccesible, pero pude hacer fotos, y entonces aquí pues estuve en Hermópolis, que era la ciudad de Todd. Solo queda prácticamente algunos restos muy pequeños, pero lo bueno es que quedan dos babuinos gigantes, o sea, son muy grandes, y era porque el babuino es el símbolo del dios Todd, y eso era la ciudad de Todd, claro, era Hermópolis, la ciudad de Hermes, del dios Todd. Hay en un libro muy interesante sobre la tumba de Petosiris, hay quien piensa que ahí hay referencias muy anteriores al Evangelio de San Juan. Por ejemplo, hay una frase que dice: cuando yo fui nacido, todos los seres nacieron después que yo nací. Luego otra hay que dice: todo lo que llega a existir llega después que él llegó, todo lo que es ha sido después que él fue. Y eso lo relacionan algunos autores con el Evangelio de San Juan 1.3, que dice: por él fueron hechas todas las cosas y sin él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. Esta es otra prueba de la influencia egipcia en la cultura judeocristiana. Es decir, que hasta en el propio Evangelio de San Juan pueden haber influencias. A mí lo que me mencionó mucho es lo que decía Petosiris cuando fui a la tumba, porque fijaros lo que decía, oh vivientes que estáis sobre la tierra y los que están por nacer, yo no había nacido aún, que vendréis hacia esta montaña, veréis esta tumba y pasaréis al lado de ella, venid, yo os guiaré hacia el camino de la vida, vosotros navegaréis con un viento favorable, sin accidentes, sin mal destino, y llegaréis al puerto de la ciudad de las generaciones sin haber tenido aflicciones. Es buena la ruta del que es fiel a Dios, es un bendito el que su corazón dirige hacia ella. Yo os diré lo que me es sobrevenido, yo haré que seáis informados de las voluntades de Dios, yo haré que penetréis en el conocimiento de su espíritu. La ciudad de las generaciones a la que se refiere Petosiris es el lugar a donde vienen a amontonarse las innumerables que han tenido su tiempo
su tiempo sobre la tierra, es decir, los fallecidos que van al lugar, al paraíso, digamos, ¿no? Un poco más o menos. Eso fue para mí muy emocionante. Este es uno de los círculos de adivinación de Petosiris, de uno de los Petosiris. Aquí aparece esto en el interior de la tumba de Petosiris, es el Geper, el dios naciente, protegido por las diosas Nekbet con forma de cobra y Wadjet con forma de buitre. Aquí aparece el hermano de Petosiris adorando a 9 genios con forma humana, y aquí los 12 Ureus o cobras siendo adoradas por el hermano de Petosiris. Y esto es lo que os he comentado antes del disco de Petosiris, lo que yo llamo la piedra roseta de la relación del zodiaco con los 12 meses del año, porque aparece en un círculo que apareció en Chevroches, en el sur de Francia, pequeñito, como una cazoleta pequeña. Esta sería la transcripción que he hecho también en griego, está por ahí en los libros y yo lo he sintetizado, donde aparecen los meses nuestros, enero, febrero, marzo, abril, tal, ¿no? Los signos del zodiaco, los 12 signos del zodiaco y los 12 meses egipcios, el mes de Tot, el mes de Mesori, y están relacionados, entonces lo tenemos muy fácil, es una especie de piedra de roseta astrológica. O sea, aquí vemos, ¿queremos saber lo que es mayo? Mirar, el mes de Pachón, Tauro, el mes antiguo egipcio, Pachón, el mes de astrología, Tauro, el mes nuestro, de nuestro calendario, mayo. O sea que es interesantísimo. Y yo tengo la teoría de que este disco se empleaba para obtener el ascendente en astrología. Tú lo pones en un borde, lo vas girando y según la hora de nacimiento te dice qué signo hay en el horizonte. Seguramente lo utilizarían como un artilugio para determinar rápidamente el ascendente. Hay por ahí algunos círculos que los venden en algún sitio que sirve para calcular el ascendente. Es un círculo muy parecido. Bien, también he visto en el libro trato sobre la influencia astrológica, sobre los nombres de los 12 meses del año. ¿De dónde viene septiembre? El 7, porque era el 7º mes del calendario romano antiguo, que es Libra, septiembre. Octubre, el 8º mes, Escorpio. Noviembre, el 9º, Sagitario. Diciembre, el 10º, Capricornio. O sea que el lenguaje astrológico está implícito en casi todo el lenguaje nuestro occidental. Aquí vemos el templo de Dendera, en el Antiguo Egipto. Si os bajáis el PDF y lo aumentáis, veréis que tiene mucha precisión. Me he tomado la molestia de hacerlo con una cámara muy buena, para que, si lo queréis aumentar, veáis. Es el techo del zodiaco de Dendera, que el original está en París. Entonces esto está sacado de París, del Louvre, del Museo del Louvre en París. Aquí lo veis, está muy preciso, podéis ver todos los detalles, y le dedico un capítulo a la interpretación del zodiaco de Dendera, claro. Aquí vemos cómo lo he enumerado, cada cosita, lo que es, el signo, el planeta, o sea, los decanos egipcios, o sea, hago un estudio muy exhaustivo del zodiaco de Dendera, igual que otro capítulo dedicado al techo de la tumba secreta de Senemut, que también tiene mucho que ver ahí con la astrología. Y deciros que el final de la cultura egipcia coincidió con un acúmulo de planetas el 14 de noviembre del año 47 a.C., hacia las 15 horas más o menos, se juntaron todos los planetas visibles en el signo de Escorpio. Y eso fue el final, quizás, de la cultura egipcia, cuando ya se perdieron las claves de la lengua jeroglífica egipcia. O sea, ahí fue el final de la lengua jeroglífica egipcia. ¿Y por qué? Porque, os he explicado antes, la franja de Egipto cae en la franja de Escorpio, y ese acúmulo de planetas, todos los planetas visibles en Escorpio, pues indicaron el final de la cultura egipcia. Afortunadamente luego recuperada por Champollion y tantos investigadores que hemos hecho que se recupere, en parte por lo menos, lo que es la lengua. Aquí vemos la franja de Escorpio, ¿lo veis? Egipto cae ahí. Curiosamente, en nuestra cultura, si aplicamos este conocimiento a nuestra cultura occidental, recientemente, el día 9 de enero del 2020, se juntaron un montón de planetas en Capricornio. Y si os dais cuenta, la franja de Capricornio es China. Se juntaron ahí un montón de planetas y vino toda la crisis última que hemos tenido. O sea que lo indica esa conjunción múltiple de planetas en Capricornio, que son el final de una concepción nueva de una sociedad y el comienzo de otra. Y estamos en esa fase ahora.
y ha coincidido casi como con todos los planetas reunidos en un signo, en este caso en Capricornio. De eso también hablo muy poquito, pero en el libro, porque me pilló en plena crisis, y entonces pues lo escribí ahí. Aquí vemos el techo de la tumba secreta de Senenmut, muy interesante, le dedico un capítulo a eso. Luego hablo de la melotesia, es decir, de la relación que guardan los órganos del cuerpo humano con su simbología, de dónde viene, es muy interesante, le llamaban los antiguos la melotesia, y saber por qué el corazón tiene ese simbolismo, de dónde viene, con qué se relaciona, todo eso es muy importante. Y también aparece la traducción de un bajorrelieve del templo de Esma, que tuve la suerte de fotografiar, lo tengo en grande fotografiado, y es donde el dios Nun, que es el dios alfarero, describe el proceso del nacimiento, de cómo el alma se incorpora al cuerpo, en fin, algo muy interesante. Y hago la traducción, ahí vemos algunas de las imágenes. Aquí vemos al alfarero, esa especie de ave que veis ahí representa la palabra hijo, que es Sa, el hijo. Aquí vemos cómo del sicomoro o de un árbol de la vida aparece el hijo en los brazos de su madre y de su madre también. Y aquí aparece un arquetipo interesantísimo. Sabéis que Anubis es el abridor de caminos al más allá, el dios con cabeza de chacal, es el que acompaña al difunto en el más allá, es el abridor de caminos. Bueno, pues aquí aparece un jeroglífico que representa a la diosa Neit como Upuaut, es decir, o también se puede decir Uepetuahuet, porque cuando no se sabe qué consonante había se pone una E, pero bueno, yo prefiero pronunciar Upuaut, ¿no? Que es la diosa Neit, que ofreció protección a Isis, y aparecen los mamisis en las casas de donde nacían los faraones y todo eso, porque a Neit se le llama la abridora del camino, desde el vientre materno del canal del parto. Es decir, que tenemos dos abridores de caminos. Uno, la diosa Neit, que es la abridora del camino cuando entramos en el mundo manifestado, y otro, el dios Anubis, que es el que te abre el camino cuando falleces y te manda hacia el mundo del más allá. Hay dos abridores de caminos, Entonces Neit aparece ahí con ese jeroglífico, y yo me quedé impresionado de verlo en el templo de Esna. Aquí vemos también un personaje que veis que está como irradiado, está ahí como rodeado de una energía, de un óvulo o algo así, que casi seguro que representa el líquido amniótico, si no representa el aura, el doble, también podría ser. Y eso sería, o sea que es muy interesante todo lo referente al templo de Esna. Aquí vemos al alfarero también, al padre alfarero, al padre físico, y al padre espiritual, que es el otro alfarero, que es el dios Nun. Aquí aparecen los dos padres, el padre físico y el padre divino. Aquí vemos también imágenes del zodíaco de Esna. Tuve la suerte de poder sacar el del pórtico, o sea, el zodíaco de Esna, que es precioso, de allí del templo de Esna. Aquí aparece Escorpio, Libra, Virgo, o sea, Saturno, que estaba entre Virgo y Libra, en forma de Horus, el toro, con cabeza de toro, aparece ahí de una forma muy clara, aquí. Quiere decir que cuando se hizo esto seguramente estaba Saturno entre Virgo y Libra, más o menos. Aparece también el Escorpio, ya lo he dicho, y esto también pongo imágenes del zodíaco del templo de la sala hipóstila del exterior del pórtico del templo de Hathor en Dendera. También unas imágenes que he tratado de que sean muy perfectas, por si alguien quiere estudiar los detalles en color, que aparecen imágenes del zodíaco de Dendera en el libro. Y también represento con mucho detalle el techo del Rameseum. Rameseum es un templo que está ahí al aire libre, pero el techo está tapado, está boca abajo dentro, claro. Y ahí aparecen pues también pues los planetas, aparecen los decanos egipcios, o sea, es un techo astronómico, astrológico muy importante. En él aparece, por ejemplo, esta ave que se le llama Bennu y representa al planeta Venus, fijaos qué casualidad. O sea, Bennu se le llama Bennu con B,
y es el dios, es el ave que representa al planeta Venus. Y luego los romanos le llaman Venus, ¿no? al planeta Venus, o sea, pues es Venus, sería el ave Venus, ¿eh? Viene también del antiguo Egipto. Y coincidió cuando yo estaba acabando este libro y cuando me di cuenta de la conjunción de planetas en Capricornio y todo eso, que apareció, ya para ir acabando, un cometa en el cielo, que tuvimos la suerte de verlo desde las Cañadas del Teide durante varios días, fuimos una noche, y se vio como la estrella de Belén. Se vio exactamente igual, lo veis ahí con la cola, y aquí lo veis aumentado, con una cámara muy buena, que es un móvil con una lente muy buena, y veis cómo se ve como la estrella de Belén. Yo me quedé increíblemente impresionado, ¿no? A este cometa se le llamó el New Wise. El New Wise significa el nuevo conocimiento. O sea, eso que sucedió en el antiguo Egipto con los planetas en Escorpio y que ahora ha sucedido con los planetas en Capricornio, y coincide con la estrella de Belén otra vez, con un planeta que se ve como la estrella de Belén y que le ponen el nombre del nuevo conocimiento. O sea, como un despertar, como algo totalmente nuevo, ¿no? Pues eso lo vengo a decir como a colación de todo este estudio, y espero que os sea muy interesante. Lo tenéis gratis en internet y si queréis pues lo podéis bajar cuando queráis. Muchísimas gracias.